a la lectura que ustedes puedan hacer de libros o textos de derecho internacional público, verán que es un proceso verdaderamente milagroso, ¿verdad? Lograr que los estados soberanos encuentren un consenso sobre un tema del derecho internacional público y logren hacer nacer una norma convencional por conducto de un tratado internacional, es un proceso de verdad desafiante, ¿verdad? Muy complejo de lograr, y de allí pues que podamos decir que es algo milagroso en términos, vamos a decir, simples o comunes. ¿Por qué milagroso? Porque hace falta que se alineen muchísimas circunstancias para que ese texto que se genera al inicio, cuando la CDI descubre la materia y cuando los estados empiezan a discutirlo, hace falta que se alineen muchas circunstancias para que se adopte ese texto, luego se firme y luego pase al proceso de ratificación. Muchos procesos de tratados en el mundo se quedan, de hecho, en esa etapa de adopción del texto. Muchos procesos de celebración de tratados se quedan en la firma de ese texto adoptado. Y consecuentemente no entra en vigencia la norma convencional. No nace la fuente del derecho. Hay juristas que logran argumentar ciertos derechos y obligaciones de los estados por conducto de justamente de lo que alcanzó a ser el tratado, ¿verdad? Los juristas presentan argumentos jurídicos con ese texto que se adoptó o que se llegó a firmar, pero en todo caso ese argumento va a ser útil como un argumento más de una posición jurídica. No va a ser útil como una norma jurídica obligatoria, ¿verdad? O sea, usted va a poder decirle al juez, al magistrado, a la contraparte, mire, hay un texto de medio ambiente que alcanzó la etapa de firma y que eso demuestra que los estados tienen alguna suerte de vocación hacia ese tema. Tienen una suerte de voluntad hacia ese tema, no definitiva, no creativa de una norma convencional, pero sí un punto de referencia jurídico argumentativo, ¿verdad? Quizás puede ayudar incluso cuando veamos la siguiente fuente, que es la consuetudinaria. Ese argumento, ese texto puede ayudar a decir, bueno, tanta es la práctica de los estados con respecto a una materia del derecho internacional público que ya han logrado alcanzar la adopción de un texto de tratado en la Asamblea General o en alguna convención que celebren en algún estado por decisión de los estados. Entonces, sí puede servir ese texto adoptado, ese texto que está en firma, como un argumento más, como un elemento más para comprobar una posición jurídica, pero no la puede utilizar usted como una norma convencional, no la puede utilizar usted como un tratado, ¿verdad? Va a ser útil como para fortalecer, ya he dicho, un argumento, una posición y cualquier otra de las fuentes del derecho internacional que vamos a ver posteriormente. Que un derecho o una obligación internacional adquiera esa calidad, entonces para eso requiere que el tratado sea ratificado por una cantidad de estados previstos en el propio tratado y que consecuentemente el tratado entre en vigencia. ¿Ya? Que entre en vigencia.
Quiero hacer una pregunta y le voy a pedir a la persona que nos está ayudando con la administración del chat. Quiero hacer una pregunta, pero necesito que levanten su mano para que les puedan habilitar su micrófono. ¿Cuántos estados son necesarios para que un tratado entre en vigencia? 60. 45. Si alguien, 45. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que solo son 40 abogados. Ok. Vamos a preguntar al azar. Eduardo Cárdenas. ¿Cuántos estados son necesarios para que entre en vigencia un tratado? Buenas noches, abogado. Si no me equivoco, son 40. Ok. Valeria Robles. Creo que 40, abogado. Raquel Romero. Yo también creía que eran 40 abogados. Bueno, eso Okay. es lo que hasta donde yo Entonces sé. los voy a sacar de la duda y sí necesito que presten atención todo lo que puedan cuando yo vaya hablando, porque la clase es bien expositiva y pueden haber detalles que pueden confundir y puedo comprenderlo porque va rápida la clase. El ejemplo que les puse era de 40 o 45, pero eso va a depender de lo que hayan decidido los estados en el propio texto del tratado. El propio texto de cualquier tratado que se celebre va a decir, para que entre en vigencia este tratado, serán necesarias las ratificaciones de, y pueden poner 2, pueden poner 5, pueden poner el número que deseen para que entre en vigencia el tratado. Ese texto del tratado puede decir también que no va a ser necesario un número de estados definitivo, sino que el tratado va a entrar en vigencia entre los estados que ratifiquen. Entonces, si hay 2, suficiente para que esté en vigencia entre esos 2 estados. Y así sucesivamente cada vez que se vayan adhiriendo los estados. Entonces, la respuesta correcta es, eso lo definen los estados en el propio texto del tratado que están celebrando. ¿Ok? Voy a hacer otra pregunta solo para catarsis de la clase, a ver cómo estamos. ¿Hay poderes sobre los estados soberanos en el derecho internacional público, en el ordenamiento jurídico internacional público? Vamos a preguntar aquí. Doris, enamorado. Yo opino que no, abogado. Usted creo que había dicho que el poder estaba descentralizado. Muy bien. Vamos a ver. Darren Rivera. Dariela Sosa. No, abogado, sobre los poderes no existen. Sobre los estados no existen poderes, son soberanos. Ok. Lesbia Vázquez. No, abogado. Ok, creo que esa parte de la clase entonces la hemos comprendido muy bien. Si hay algo que se parece, vamos a seguir con las preguntas. Si hay algo que se parece a los poderes, ¿qué sería? Vamos a ver aquí, Yulisa Reyes. Si hay algo que se parece a los poderes de un Estado, ¿qué sería en el derecho internacional? ¿Cuál podría ser el poder legislativo, judicial en el ordenamiento jurídico internacional? Si hay algo que se pareciera. La Corte de la Haya, abogado. ¿La Corte cuál sería?
Me parece que sería el legislativo, ¿o me equivoco? ¿Usted cree que es el legislativo, la corte? No, el judicial, el judicial. El judicial, el judicial. El judicial ahora. ¿Cuál sería el legislativo? Voy a preguntarle a un compañero que se llama Borman, que ayer me estaba echando carrera. Hola, buenas noches. Cuénteme. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, abogado? Está distraído. ¿O no me escuchó? No escuché muy bien ahí porque como estaban ahí comentando los compañeros, entonces no. ¿Cuál sería el parecido al poder legislativo en el ordenamiento jurídico internacional público? Abogado. Permítame, vamos con la persona que estamos, Borman Sánchez. La Corte Internacional, abogado. ¿Usted cree que la Corte Internacional sería el poder legislativo? Bueno, es que directamente hay bastantes órganos que tienen bastante relación ahí, que celebran convenios. No me dé cuento. El poder, acaba de hablar un compañero suyo diciendo que la Corte Internacional sería el poder judicial. ¿Cuál cree usted, sin darme cuento, cuál cree usted que sería el poder legislativo? Es una pregunta puntual. Ahí iría bueno, directamente ahí no entiendo muy bien porque usted dice el poder legislativo. La Asamblea Parlamentaria de la ONU, abogado. Gracias, Borman. Ponga atención hoy, así como me saca carrera para entrar a clase, ponga atención. Gracias y disculpe, gracias. Bueno, ¿quién participó? ¿Cuál es el nombre? Ay, perdón, don abogado, don Mario García. Mario, ¿cuál sería el poder legislativo a nivel mundial si hubiese alguno? ¿Cuál es el más parecido? ¿Cómo se llama esa asamblea? No se llama asamblea parlamentaria, tiene un nombre preciso. Y lo he repetido cansadamente en clase. Mario. La Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias. Y por último, ¿cuál sería el poder ejecutivo? El Consejo Sí, General de las Naciones Unidas. ¿Cómo? Consejo de Seguridad. General de las Naciones Unidas. Se llama Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Correcto. Miren qué interesante. Disculpen que voy a expresar un poco ese sentimiento que a veces uno carga. Los estudiantes tienen ese hábito de exigir de una manera tenaz ahora en la Universidad Autónoma. Pero cuando uno medio pide algo de parte de los estudiantes, queda con una ansia de recibir lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa exigencia que tienen habitual ahora, deberían de tenerla hacia ustedes mismos. Oye, de verdad, es bien complejo recibir tanta petición y de parte de ustedes a veces, no siempre y no todos, no dar lo mismo que tanto exigen. Entonces, sería muy agradable que así como piden, así dieran, ¿verdad? Entonces, los que están prestando atención en clase y los que en realidad están en clase, les agradezco mucho. Y a los demás que tal vez estaban hoy quizás, no siempre, pero hoy un poco les pediría que tomaran ese apremio con el que me tratan a mí hacia ustedes mismos. Voy a continuar. Voy a continuar, hermano. Voy a continuar dando la clase. Entonces, el tratado, esos pasos que he venido exponiendo desde ayer y hoy, les he expresado que están en el Tratado de los Tratados. Así se le conoce al tratado, Tratado de los Tratados. Y es una convención internacional celebrada en Viena en 1969. En ese año, hace poco, en términos
jurídicos internacionales es poco tiempo. En ese año, el mundo decidió darle una regulación jurídica al proceso de celebración de tratados. Puso un orden a la forma de celebrar y crear el derecho por medio de los tratados. Puso un orden para tener un punto de referencia en cuanto al momento de la obligatoriedad de ese documento jurídico, los requisitos para su existencia, para su, vamos a decir, perduración en el tiempo. Y obviamente poner un poco de apoyo a los estados en cuanto a la guía de cómo hacerlos, ejecutarlos o deshacerlos. Como un punto de referencia vital para la existencia de los tratados en un ordenamiento jurídico en el cual el poder está descentralizado, en el cual no existen poderes sobre el sujeto que estudiamos, es la buena fe de los estados. Eso está, les voy a pedir que lo busquen y corroboren a ver si yo no estoy equivocado. Está en el artículo 26 del Tratado de los Tratados. En ese artículo, puede ser que me equivoque, puede ser el 25 o el 24, por eso necesito que ustedes lo revisen para que me corrijan. En ese artículo del Tratado de los Tratados se menciona que los tratados serán cumplidos por los estados de buena fe. Ese es el principio o la rúbrica que todos ya han escuchado mencionar, que significa, que se llama o se denomina pacta sunt servanda, que se traduce al español: lo pactado me obliga a servidumbre. Es decir, que los estados cumplen todos esos tratados de buena fe. Allí está la piedra angular del derecho internacional. La buena fe significa todo en el derecho internacional. No hace falta que haya un ejército encima del mundo para que las obligaciones nacidas de los tratados y las demás fuentes del derecho internacional sean cumplidas por este sujeto. Solamente hace falta buena fe, y es todo lo que ha sido necesario para que los tratados y las demás fuentes sean cumplidas en un 95%. Solo hace falta buena fe para que eso ocurra. De verdad, el derecho internacional es maravilloso desde ese punto de vista, porque sin coercitividad, sin abuso, sin presión, los estados cumplen lo que han voluntariamente pactado. Y eso, cuando ustedes lo comparan con un derecho interno tan volátil, tan dependiente de la presión, del embargo, del requerimiento, del proceso de ejecución forzosa, de la interpelación, el emplazamiento y todos esos mecanismos coercitivos que tiene el sistema de derecho interno, cuando ustedes lo comparan, ustedes dicen: qué vacía la obligatoriedad del derecho interno, porque necesita de policía, a veces hasta del ejército, para cumplir una obligación. Y el derecho internacional público, todo lo contrario. Sin necesidad de toda esa coercitividad a la que estamos acostumbrados a sufrir en el derecho interno, se cumple en un 95%. No quiero decir que no hayan incumplimientos del derecho internacional, los hay. Es un ordenamiento jurídico al fin, y eso a veces conlleva a que existan incumplimientos. Sin embargo, no ese porcentaje de incumplimiento del derecho internacional es mucho menor al porcentaje de incumplimiento del derecho interno, a pesar de la falta de coercitividad de este ordenamiento jurídico. De verdad, es llamativa la presencia de voluntad y de buena fe de los estados con respecto a sus obligaciones. Ojo, repito, no son así todos los estados,
y no ocurre así con todas las normas del derecho internacional. Hay algunas y hay algunos estados que son menos respetuosos de este ordenamiento jurídico que otros. Vale la pena mencionar que Honduras es uno de esos estados sumamente respetuosos del derecho internacional. Somos un estado sumamente respetuoso del derecho internacional. Así hemos sido reconocidos por la doctrina, por la jurisprudencia, por asesores, por jefes de estado de otros estados del mundo. Honduras es un estado no solo respetuoso del derecho internacional, sino que es un estado muy activo en el derecho internacional, porque tenemos varias participaciones en la Corte Internacional de Justicia. Hemos resuelto 4 casos en la Corte. Es uno de los estados más activos en la Corte. Hemos también resuelto casos en la Corte Centroamericana de Justicia. Somos participantes del sistema de integración centroamericano, muy beligerantes. Obviamente hemos sufrido y atendido el asunto del Golfo de Fonseca por ser un interés de nuestro estado. Tenemos fronteras marítimas con muchos estados caribeños y con los estados vecinos como Guatemala, México, Nicaragua, Colombia. En fin, somos un estado realmente afectado y beneficiado a la vez por este ordenamiento jurídico. Y está en nuestro interés, al ser un estado políticamente débil a nivel internacional, económicamente débil a nivel internacional, histórica, geopolítica, militarmente débil a nivel internacional, está en nuestro interés velar por el derecho y tratar de el poco poder soberano que podamos ejercer en definitiva en el ordenamiento jurídico internacional, que lo podamos lograr ejercer por conducto del derecho. Y de allí la importancia de conocer este ordenamiento jurídico para todos los abogados hondureños, no solo a los que se vayan a dedicar a la materia en específico, porque realmente Honduras es un actor muy, muy importante en el concierto internacional, a pesar de nuestro tamaño y a pesar de esas debilidades que podemos carecer o vivir, ¿verdad? Tenemos algunas otras bondades, principalmente el conocimiento del derecho internacional y nuestra práctica en el derecho internacional, que lo evidencia. Otro elemento que da a entender esa relevancia es el elemento que en la Constitución Política de Honduras existe un capítulo particular que habla del derecho internacional. Eso no ocurre en todas las constituciones políticas del mundo. Tenemos la dicha de tener un capítulo de los iniciales de la Constitución que hablan de este ordenamiento jurídico, y allí ustedes pueden evidenciar o confirmar esa vocación internacionalista de nuestro Estado. Por último, decirles que como escuela de Derecho, la Facultad de Derecho y la Universidad Autónoma, hay una cantidad de estudiosos y practicantes del derecho internacional relevante, ¿verdad? La Escuela de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma, o lo que ha generado el derecho internacional la Universidad Autónoma, es una escuela que muchos juristas de los que yo he conocido siempre se preguntan cómo ha sacado tanta doctrina de derecho internacional esta escuela nuestra de la Universidad Autónoma. Y de ahí pues confirmar nuestra vocación hacia este ordenamiento jurídico. Hablando de la Pacta Sunt Servanda, o regresando al tema de la Pacta Sunt Servanda, ya ustedes revisaron la resolución 2625 y pudieron identificar que la Pacta Sunt Servanda, o la obligación de cumplir de buena fe los tratados o lo que pacta el Estado, también es un principio estructural, ¿verdad? También se encuentra en la resolución 2625 como una norma de jus cogens reconocida por la doctrina y por la jurisprudencia. Entonces, cuando usted quiere argumentar
por qué un Estado está obligado a respetar y cumplir una obligación internacional, se puede ir a dos elementos sustanciales o dos fuentes de derechos sustanciales. Artículo 26 del Tratado de los Tratados de 1969, que habla de la Pacta Sunt Servanda, y la resolución 2625 Romanos 25, que tiene un principio estructural que habla de la Pacta Sunt Servanda. Esas dos fuentes son suficientes para acreditar en cualquier foro o en cualquier circunstancia que los tratados y una obligación internacional a la que se haya sujetado un Estado es obligatoria de acuerdo con el ordenamiento jurídico internacional. Y para agregar algo hacia Honduras, no hacia los demás estados, porque no voy a opinar de otras constituciones políticas, no al menos en este momento, tenemos una constitución política que habla de los tratados y menciona en su artículo 15 específicamente de la importancia y de la obligatoriedad a la que Honduras se sujeta con respecto al derecho internacional público en general. Artículo 15. Y luego cuando empiezan a ver el artículo 16, 17, 18 y los demás de ese mismo capítulo, ustedes identifican que los tratados, una vez que entran en vigencia y son ratificados por Honduras, forman parte de su derecho interno. Cuando el tratado choca con la ley, el tratado supera la ley, y cuando el tratado choca con la Constitución y desea ser ratificado por el Estado, debe ser ratificado por el proceso, aprobado por el proceso de modificación de la Constitución y modificada consecuentemente la Constitución. Entonces, si se fijan, es relevante todo esto cuando lo mezclan con todo lo que les he expuesto de los tratados, la obligatoriedad y la responsabilidad de Honduras, hace sentido cuando lo analizan de manera contextual y de la forma que estoy tratando de exponerse. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si levantan la mano para que les permitan usar el micrófono. Abogado, ¿y estos tratados se cumplen al pie de la letra? Bueno, ese es el interés, esa es la intención. Mire, cuando usted genera una ley, el objetivo es que el sujeto a la que va dirigida la ley cumpla la ley, ¿verdad? Cuando sacan el código tributario aquí, o el código penal, o el código civil, o el código de violencia doméstica, cualquier ley, el objetivo es que el ciudadano al que va dirigido, las personas que estamos bajo la jurisdicción de Honduras, la cumplamos. Pero bueno, siempre hay incumplimientos de esas normas, si no, no existiría la norma, y obviamente hay una sanción frente a ese incumplimiento o un proceso de cumplimiento o de retorno al cauce del derecho a aquellos que lo incumplen. Lo mismo ocurre en el derecho internacional, doña Sonia. Cuando se emite un tratado, el objetivo es que el mundo que está sujeto a ese tratado, porque recuerden que solo están sujetos a lo que dice el tratado los estados que lo ratifiquen cuando entre en vigencia, ¿verdad? Cuando entre en vigencia. Entonces, la idea es que cuando entre en vigencia, todos esos estados que se han sujetado a ese tratado lo cumplan, ¿verdad? Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, el Tratado de Derechos Humanos de América o el Tratado de Derecho del Mar de 1982, el Tratado de Derecho Diplomático. La idea es que todos los estados que lo han ratificado cumplan lo que dice el tratado. Hay algunos estados que lo incumplirán algún día, pero ahí está el derecho para encauzarlos nuevamente, o ahí está el derecho para reclamarles y sancionarles cuando lo incumplen, ¿verdad? Es decir, es un ordenamiento jurídico al fin. El ordenamiento jurídico puede tener esas circunstancias, situaciones de incumplimiento, y a su vez da la solución o la alternativa para retornar al sujeto activo de ese incumplimiento, de ese hecho ilícito, como se dice en el derecho internacional, retornarlo al cauce del derecho. ¿Cuál sería el mejor ejemplo o el que más me preguntan
con respecto al tema. Hay un artículo que es vital en el derecho internacional público, que es el artículo 2.4 de la Carta. 2.4 de la Carta. El 2.4 de la Carta dice que está prohibido el uso de la fuerza en el derecho internacional público, ¿verdad? Me refiero a la Carta de Naciones Unidas para más claridad. La resolución 2625 también prevé la prohibición del uso de la fuerza como un principio estructural, como una norma de ius cogens. Entonces no hay excusa para usar la fuerza. Hay una excepción que es la legítima defensa, está en el capítulo 7 de la Carta, lo van a ver más adelante, pero esa es la única razón por la que usted puede tener un uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad con base en la legítima defensa. Ya veremos más adelante eso. Entonces los estudiantes me preguntan con frecuencia, bueno, ¿y por qué hay guerras en el mundo? Pues hay guerras legítimas, autorizadas por el Consejo de Seguridad por ser legítima defensa, ¿eh? Pero hay usos de la fuerza en el mundo que son violaciones de esa prohibición. Entonces el mundo prevé alternativas para solucionar esos incumplimientos, ese hecho ilícito grave ocurrido en el derecho internacional público, en el mundo. Pueden haber usos de la fuerza que no solamente ofenden a la población mundial por injustas, sino que también violan el derecho internacional. ¿Cómo se restaura ese hecho ilícito? ¿Cómo se arregla esa violación? Pues algunas veces van a la corte cuando la corte tiene competencia sobre el caso o sobre los estados parte de esa violación. Algunas veces el estado afectado o un bloque de estados del mundo usa la fuerza para resarcir el uso de la fuerza ilegítimo, usan la fuerza como mecanismo legítimo de defensa, autorizado. Eso puede ser otro mecanismo. También hay veces que no es necesario usar la fuerza ni ir a la corte, sino que hay negociaciones u otros tipos de mecanismos alternativos de solución pacífica de controversias que son la alternativa del uso de la fuerza, que están en el capítulo 5 de la Carta. Entonces, si usted se fija, el ordenamiento jurídico pone la norma prohibitiva, ¿verdad? Y el ejemplo más sensible es el uso de la fuerza. El mundo a veces cumple, a veces incumple esa prohibición, o un estado incumple esa prohibición. Y el derecho da las alternativas para solucionar el hecho ilícito. Da alternativas de solución pacífica de controversia, que está en el capítulo 5 y también son principios de estructural del derecho internacional, y también da la opción de ir a la corte cuando la corte tiene competencia, o cualquier otro mecanismo, negociaciones diplomáticas, investigaciones, mediaciones, arbitrajes, etc. Así pasa. En el derecho interno, para hacer un ejemplo análogo, está prohibido matar, ¿verdad? Pero pues, ya les he puesto este ejemplo. En Honduras, ¿cuánta gente muere al día? No sé, unas 40 personas al día y algunas 15 en promedio por homicidios o asesinatos. Entonces, ahí está la norma. Está prohibido matar, pero ahí está frecuentemente o a diario está la violación de esa norma. El derecho tiene que tener entonces la alternativa que una vez que se viola la norma, que estamos haciendo el ejemplo análogo, uso de la fuerza en derecho internacional, matar en el derecho interno. Cuando alguien usa la fuerza en derecho internacional, el derecho internacional nos da alternativas. El derecho interno nos da el camino judicial, ¿verdad? La investigación del Ministerio Público, la investigación de la policía, etcétera, para identificar quién es el homicida o quién es el asesino y luego juzgarlo y luego condenarlo, ¿verdad? Esa sería, vamos a decir, el paso que el propio derecho genera para resarcir o colocar nuevamente en el cauce del derecho al sujeto activo de ese delito, en el ejemplo que estoy poniendo de matar en el derecho interno, o el sujeto activo del hecho ilícito en el derecho internacional cuando viola la prohibición del uso de la fuerza. ¿Alguien más? Abogado. Sí,
por ejemplo, ¿qué pasa cuando un tratado ya entra en vigor y luego que ha pasado ya ciertos años quiere cambiarse algún artículo? ¿Se tiene que reformar el tratado o se tiene que crear desde cero el tratado? No, puede haber un protocolo de reforma de un tratado. Puede haber un tratado modificativo de ciertos artículos. Normalmente se llaman protocolos a esos tratados que modifican parcialmente algunos artículos o bastante de un tratado. A veces hay tratados que nacen para sustituir por completo un tratado anterior. Le voy a poner 2 ejemplos. El Convenio de Varsovia de 1929, que habla sobre aeronáutica civil internacional, fue modificado posteriormente por el Convenio de Montreal de 1999, modificado por completo, ¿verdad? O sea, un tratado abrogó el anterior para hacer el nuevo Tratado de Aeronáutica Civil Internacional. Otro ejemplo de eso es la Sociedad de las Naciones, que fue la Organización Internacional de Vocación Universal, que nace después de la Primera Guerra Mundial, fue sustituida por la Carta de las Naciones Unidas con el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si se fijan, un tratado posterior sustituyó 100% el otro. Ahora, protocolos modificativos, ejemplos les puedo poner en el Sistema de Integración Centroamericano. Se crea el Sistema de Integración Centroamericano y después hay un montón de protocolos modificativos que van como regenerando o cambiando de acuerdo a la necesidad mundial ese organismo de integración regional. La Unión Europea ha tenido múltiples tratados en sus respectivas épocas de cambio hasta llegar a la Unión Europea que conocemos hoy. Antes, al principio fue la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, después la Comunidad Económica Europea y hoy es la Unión Europea. Un tratado puede ir modificándose con protocolos o otros tratados, ya sea parcial o totalmente. Abogado. Diga. ¿En qué artículos en qué parte de la Constitución de la República habla sobre los tratados internacionales? Mire, le sugiero, yo le tengo la respuesta, pero le sugiero que abra esa Constitución, agarre ese índice y lo busque, que lo va a encontrar con muchísima facilidad y así vamos a aprender a buscar, ¿verdad? Ahí está el capítulo de los tratados, no se le va a perder en ese índice. Búsquenlo. ¿Alguien más? No esa manera de regaño, no me malinterpreten, es esa manera de guiarlos, ¿verdad? Y enseñarles a prepararse su comida. No es con mal ánimo en lo absoluto. Bueno, creo que avanzamos hoy. Mañana yo tengo que dar una clase de maestría. Justo a esta hora estaré dando una clase de maestría en otra universidad. Entonces no voy a poder estar mañana en la clase. Les enviaré alguna información